Por lo tanto, lo que está enseñando este apóstata, que se llama Camilo, es sencillamente que Satanás es el propio Mesías, que Satanás es Jesús. Claro, como esto no le interesa a Camilo, tiene que decir que este pasaje de Hechos capítulo 9 es falso. Lo que a él le interesa dice que es verdadero, pero lo que no le interesa dice que es falso. Fíjense ustedes qué forma más arbitraria y más satánica de retorcer las escrituras. Lo que no me interesa lo rechazo, lo que me interesa lo acepto. Pero este pasaje que dice bien claro que fue el propio Cristo resucitado quien escogió a Pablo para predicar el Evangelio, pues obviamente lo tiene que rechazar. En realidad tú, Camilo, eres un instrumento en las manos de Satanás para enseñar la mentira a otros descerebrados como tú, sencillamente. Es decir, lo que estás haciendo es sencillamente llamando a Jesús Satanás, porque, repito, fue Cristo quien escogió a Pablo. Tú estás rechazando los escritos de Pablo, estás rechazando el apostolado de Pablo, por lo tanto rechazas al Mesías. Por eso que ya tampoco crees que Jesús es el Mesías. Bien, adelante. Vamos a empezar por esto último que vas diciendo de Efesios. Efesios 2:11, tú dices que el apóstol Pablo no rechazaba la circuncisión en la carne. Dice Efesios 2:11 al 12, por tanto acordados de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Masías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero el viejo, como dicen en el Testamento los cristianos, dice: y el extranjero que siga a Jasén no hable diciendo: me apartará totalmente Jasén de su pueblo, ni caiga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jasén a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jasén para servirle y que amen el nombre de Jasén para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Como tanto, el profeta Isaías, uno de los profetas mayores, como dicen los cristianos, pues reconoce aquí en este texto que el extranjero también tenía que guardar el Sabbat, no como el apóstata Tito Martínez enseña y Pablo, sino que el extranjero no debía de profanarlo y debía abrazar su pacto, y no como el apóstol Pablo, como demostré anteriormente, enseña que no debe de guardarse ya los días de Sabbat, las festividades judías, ni nada de esto. Pablo, como ya he demostrado antes, sobre lo que nos quedó de aquello de que lo vieron y no lo vieron, tú dices que no hay diferencia. A ver, muchachos, si en un texto dice que lo vieron y en el otro dice que no lo vieron, y en uno dice que oyeron la voz y en otro que no lo oyeron, pues muchachos, la diferencia lo ve hasta un niño, pero tú como tienes la mente de tubo, pues no lo ves, muchacho, pero la diferencia es obvia. Y en el griego yo creo que lo dice más que claro la falsedad, y cualquier niño que vea eso lo ve claro. Y tú ahora, como apóstata y sirviente que eres del apóstol Pablo, te jactas diciendo de que Pablo vio a Jesús, como tú llamas el romano, aquí en la tierra. Tú dices que él tuvo una visión y lo comparas primero con Esteban y luego con Juan. Bien. Primero, con Esteban, dice que Esteban estaba lleno del Ruach, en Hechos 7. Y en el caso de Juan dice que estaba en el Ruach, ambos en el Espíritu. Pero en el caso de Pablo, dime tú, a ver, apóstata, ¿cómo Pablo podía tener el Ruach si estaba persiguiendo, supuestamente, según basa el historiador Lucas, para apoyar el testimonio de Pablo, estaba supuestamente persiguiendo a la iglesia para basar su conversión a apóstol? Entonces, dime tú, a ver, ¿cómo no se va a contradecir? Si lo dice claramente ahí, que en uno dice que no vieron la luz y en otro dice que sí. Y en el texto griego dice que estaba esa luz y que vieron a él. O sea, que están diciendo que vieron esa luz. Entonces yo creo que eso está muy claro. Y en cuanto a comparar las visiones de Esteban y Juan, ambos estaban en el Espíritu y Pablo obviamente no tenía el Espíritu, ni los que le acompañaban mucho menos.
Y tú, como apóstata que eres, pues dice que se la operación. Y ahora, para apoyar a Pablo, te pones del lado de Pablo y desacreditas las palabras del maestro, de Yeshua. Y dice en Mateo 24:26, así que si la gente les dice, no, oigan, está en el desierto, no vayan, o miren, está escondido en una habitación secreta, no lo crean. Con estas palabras, Yeshua dice claramente que nadie lo puede ver hasta su segunda venida. Y es más, dice que no creamos a nadie que diga cosa contraria. Y tú, como apóstata que eres, igual que Pablo, pues dices que lo vieron, que vieron la luz y que Pablo vio mientras que Yeshua dice que no lo pueden ver. En Juan 16 sigue diciendo el mismo Yeshua, pero tú como contradictor, hijo de Satanás que eres, contradices a Yeshua por apoyar a Pablo como romano que eres. En Juan 16:13 dice, ellos harán estas cosas porque no han entendido a mi Padre ni a mí. Mas yo les he dicho esto, y cuando venga el momento para que esto les suceda. Y recuerden que se los había dicho. Yo no se lo he dicho en el principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora me voy al que me envió. Ni uno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Y Juan 16:9 al 10 sigue pecado en que la gente no pone su confianza en mí, acerca de la justificación, en que me voy al Padre y ya no me verán. Lo dice muy clarito, y ya no me verán. Y tú, como apóstata que eres, pues dices que Pablo lo vio, y sus seguidores, como seguidor romano que eres de él. En Juan 17, 12 al 13, dice, cuando yo estaba con ellos, los guardaba por el poder de tu nombre, que tú me habías dado. Sí, yo mantuve vigilante sobre ellos, y ni uno solo fue destruido, excepto el designado de destrucción para que se cumpliera el Tanaj. Pero ahora estoy yendo a ti y estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que ellos tengan mi alegría completa en sí mismo. Todos estos argumentos, que aún hay más, como demostraré más a lo largo del debate si sigues insistiendo en esto, demuestran que a Yeshua no se le puede haber ascendido a nadie una vez ascendido al cielo. Y tú, como apóstata que eres, pues enseñas igual que el apóstata Pablo de Tarso. Ahora, tú dices que tú amas a tus enemigos, y tú lo único que estás haciendo todo el rato, cada vez que respondes, es insultar. Entonces no puedes decir que tú oras, que tú amas a tus enemigos, porque eso es totalmente una falsedad, y cualquiera que haya visto este debate se verá de lo demente que estás de la mente, muchacho. En cuanto a la visión, pues ya te lo he demostrado, no se me queda nada más por esta parte. Y por último, pues quiero argumentar, para acabar, pues algunas cosas más que hay que añadir también, y es que Pablo miente a Santiago. En Hechos 21:20 dice, al oírle alabaron a Yahweh, pero también les dijeron, tú ves, hermanos, cuántos cientos de miles de creyentes hay Yahudí y son celosos de la Torá. Fíjese bien lo que le dice a Pablo, ¿ves cuántos creyentes hay celosos de la Torá? Y vean lo que le sigue diciendo. Ahora, lo que a ellos les han dicho acerca de ti es que tú estás enseñando a todos los yehudí que viven entre los goyí a que apostaten de Moisés, diciendo a que no se sometan al Brit Milá a sus hijos y a no seguir las tradiciones. Y este rumor era de Pablo, estaba enseñando a que no se circuncidaran los judíos que estaban fuera de Israel. Y tú dices que este rumor es mentira, como enseña Pablo en sus cartas. Ahora veremos si Pablo enseña lo contrario, o tú, como apóstata que eres, igual que él, un hijo de Satanás empeñado para destruir a los hijos verdaderos de Elohim que guardan la Torá, y como secretario de Pablo, romano que eres, pues apoyas a Pablo contradiciendo a Yeshua, como ya te he demostrado. En Gálatas 5:11 dice, hermanos, si yo estuviera aún predicando la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en ese caso ya habría sido eliminado el escándalo de la cruz. Ojalá que los que os perturban se mutilaran. Mira lo que dice ya habla con lenguajes grotescos, se parecía a Tito Martínez, como con el odio que hablaban a las personas. Porque los mismos circuncidados guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Como ves, analfabeto mental, Pablo estaba en contra de la circuncisión. Veamos más ejemplos. Gálatas 5:2, yo Pablo os digo, si os circuncidáis de nada os aprovecha en el Masías. Así que el rumor no era falso. Cómprate unas gafas de aumento, porque ya te he demostrado que estaba totalmente en contra de la circuncisión. En Tito 1:10 dice, porque hay muchos, especialmente los de la circuncisión, que son rebeldes y diluyen la mente de muchos con palabras inútiles y engañosas. Como ves, este rumor era totalmente cierto.
Como ves, el Pablo no solamente dejó el judaísmo, sino que predicaba aspectos concernientes vinculados con el uso y las costumbres de los romanos, como se muestra en la literatura antigua, literatura antes de la conformación del Nuevo Testamento, como se muestra en los escritos de S. M. Steen, analizados por el profesor Solomon Fines, como se menciona. En este escrito, dice Pablo, al que llamaron Saúl, le dijo a los judíos que él pasó 14 días con Elohim en los cielos, al que le dieron muchas percepciones y le dijeron muchas cosas vergonzosas que había sobre de ellos, supuestamente de los judíos. Los judíos fueron asombrados en estos cuentos estúpidos y lo capturaron llevándolo ante el César, quien era su rey. Habiendo sido designado por los romanos, el rey ordenó que le golpearan, pero descubriendo que él era romano, le enviaron a Constantinopla. Allí se asoció con romanos e intentó agitarlos contra los judíos. Era la consecuencia de la propaganda antijudía de Pablo, al igual que Tito Martínez hace, como racista que es, de los que él llama a nosotros judaizantes, como el apóstol Pablo, como romano que es. Dice él de la propaganda antijudía que los romanos, conducidos por Tito, marcharon contra los judíos asesinando a grandes multitudes y llevándolos contra el templo. La popularidad de Pablo fue aumentando su prestigio. Estaba en lo alto entre la gente común, quienes decían que él practicó la magia y la hechicería. Esto está escrito en el Talmud 73a. El mismo Pablo afirma en 1 Corintios 2:16, celebración de nuevo arroz jodeso en día de reposo sábado, es sombra de lo que había de venir. Por lo tanto, él rechaza el Sabbat totalmente. Por citar algunos datos históricos más, para acabar... Sí. Bien, vamos a ver, te contestaré por el final. Realmente es que, de verdad, hace falta estar mal de la cabeza para decir las babosadas, la tontería que has dicho. Por ejemplo, estás citando los escritos de un rabino judío anticristiano que odiaba a Pablo, que era un fabulador y un embustero, y te basas en eso para decir, por ejemplo, la babosada, como decía ese judío satánico, de que Pablo estuvo 14 días en los cielos, que estuvo 14 días en el cielo, y que Dios le reveló a Pablo lo malo que eran los judíos. Vamos a ver si un normal... ¿Dónde enseña eso en la Biblia de que Pablo estuvo 14 días en los cielos? Eso lo dice un judío que era anticristiano, que odiaba a Pablo, y se inventaban cualquier cuento y cualquier fábula para atacar y para desprestigiar al apóstol Pablo. O sea, es como si yo me invento cualquier historia. Digo, por ejemplo, el subnormal este de Camilo estuvo en el lago de fuego y ha regresado del lago de fuego. O sea, ¿qué pruebas estoy dando? Estoy dando una afirmación a una persona a la cual detesto, que eres tú, porque eres un hijo de Satanás. Pues igual hacían esos judíos anticristianos. Ellos odiaban a Pablo y tenían que inventarse cualquier tipo de babosada para desprestigiar a Pablo, como decir esa tontería de que estuvo 14 días en el cielo el apóstol Pablo, y que Dios le reveló que los judíos eran muy malos y que Pablo pues animó a los romanos para que enviaran las legiones y destruyeran a los judíos. Pero es un normal. ¿Cómo alguien en su sano juicio puede decir semejante tontería? ¿Me puede alguien confirmar eso en las Escrituras? ¿Dónde en el libro de los Hechos, por ejemplo, se enseña eso? De que Pablo hiciera propaganda contra los judíos para que los romanos atacaran a los judíos. ¿Dónde aparece eso en el libro de los Hechos? En ninguna parte. Respecto al tema de la circuncisión, ¿cómo Pablo iba a estar en contra de la circuncisión, pedazo de idiota? Si él circuncidó a Timoteo. Si Pablo hubiera estado en contra de la circuncisión, jamás habría circuncidado a Timoteo. Ya te lo contesté anteriormente. Pablo lo que decía es lo que dice el Tanaj, que la verdadera circuncisión es la del corazón, en espíritu. Lo dice el propio Dios en el Antiguo Testamento, en el Tanaj. Y es lo que repetía Pablo. Pablo no estaba en contra de la circuncisión física, que fue dada solamente para Israel y no fue dada para los gentiles. Después dices tú el tema del insultar. El insultar es pecado. El que yo te llame a ti, por ejemplo, perro, hijo del diablo, que eso es pecado y que demuestra pues que yo no soy de Dios. Pero vamos a ver, subnormal. Si los insultos los utilizó hasta el propio Mesías, cuando llamó, por ejemplo, a perros como tú, a malvados y embusteros como tú, les llamó hijos de vuestro padre el diablo, serpientes, generación de víboras, todo eso eran insultos. Pues es exactamente lo mismo que yo hago contigo. Y esto no tiene que ver nada con la maldad. Es solamente describir exactamente como eres. El propio Jesús, repito, utilizó en ciertas ocasiones insultos contra
herejes, religiosos, embusteros y malvados como tú. Después has citado Juan capítulo 16, verso 13, cuando dice Jesús esa frase, y ya no me verán. Entonces tú dices que no, imposible, que ya después de que Jesús se fue al cielo, y por cierto, si tú no crees que Jesús es el Mesías, ¿para qué mencionas a Jesús? Si no crees ya en la resurrección de Jesús y no crees que Él es el Mesías. A ver, hijo de Satanás, ¿para qué mencionas a Jesús? Si tú no crees en Yeshua, no crees en Jesús, tú te has vuelto a la ley, a la Torá y estás por tanto bajo condenación. Tú no crees en Jesús, así que deja de mencionarlo porque estás demostrando por lo mal que estás de la cabeza y lo subnormal que eres al mencionar a alguien que no crees en Él. Bueno, Jesús dijo en Juan 16, 13, ya no me verán, dice, me voy y ya no me verán. Y dices tú que no, que entonces es imposible, que ya después de que se haya ido Jesús, es imposible que alguien viera a Jesús. Entonces, ¿por qué dices tú que Juan y Esteban vieron a Jesús después de resucitar y le vieron en el cielo? Le vieron con su cuerpo glorioso, le vieron a Jesús. O sea, tú mismo te contradices diciendo que es imposible que alguien viera a Jesús después de ascender al cielo, cuando resulta que la Biblia dice bien clarito que le vieron Esteban, le vio también Juan y le vio también el apóstol Pablo, que se apareció a él en el camino de Damasco, como te voy a demostrar. Esa luz procedía de Jesús, pero ellos, los que iban con el apóstol Pablo, no vieron directamente a Jesús, ellos no vieron a nadie, como dice bien clarito Hechos 9 y 7. Capítulo 9, verso 7, y los hombres que iban con Pablo se pararon atónitos, oyeron a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Fue solamente el apóstol Pablo quien vio a Jesús en visión celestial. De la misma manera que Esteban y Juan también vieron a Jesús en visión celestial. Ellos jamás vieron a Jesús en la tierra, sino que, repito, lo vieron en una visión celestial glorificado en el cielo. Y el pasaje de Hechos capítulo 22, verso 9, dice lo siguiente. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Vieron la luz procedente de Cristo. La palabra A se puede traducir también por D, es decir, la traducción más correcta sería la luz vieron de Él. Y la prueba de que ese pasaje no dice por ninguna parte que ellos vieron a Cristo es que todos los traductores, esto es importantísimo, todos los traductores de todas las versiones bíblicas han vertido ese pasaje diciendo que ellos vieron la luz. No vieron a Jesús, sino la luz. Si este pasaje dijera que ellos vieron a Jesús, entonces Hechos 9:7 diría que ellos vieron a Jesús, en lugar de decir que no vieron a nadie. Por lo tanto, tú estás mintiendo cuando dices que Pablo afirmó que los que iban con él vieron a Jesús. El ver la luz de Jesús no significa ver a Jesús. Una cosa es ver un resplandor o luz, un flash, y otra muy diferente es ver a la persona de Jesús de forma física. Y esto es lo que este tipo mentiroso y apóstata no entiende, este analfabeto y mentiroso llamado Camilo Navarro. El apóstol Pablo jamás se contradijo en esos dos pasajes del libro de los Hechos. Sencillamente lo que hay que hacer es unir esas dos versiones para conocer la verdad. Esos que iban con Pablo vieron una luz, pero no vieron a Jesús, sino que oyeron simplemente una voz que no entendieron. Sencillamente ellos no entendieron esa luz. Así de clarito. Y por supuesto que los que iban con Pablo, como he dicho, vieron esa luz, no vieron a Jesús. Solamente el apóstol Pablo tuvo una visión de Jesús igual que la tuvo Esteban o igual que la tuvo, por ejemplo, Juan. Y el hecho de que el apóstol Pablo, en ese momento no tuviera el Espíritu de Dios. Tú me dices que como Pablo no tenía el Espíritu de Dios, no creía en Jesús, era imposible que viera a Jesús. Pero vamos a ver, criatura, piensa con el cerebrito que tienes, a ver si llegas a entender algo tan simple. ¿Dónde dice la Escritura que Cristo no se pueda parecer a alguien que todavía no crea en Él? ¿Dónde dice eso la Biblia? En ninguna parte. En ninguna parte. Cristo se puede aparecer a quien quiera. Puede ser visto por quien quiera si Cristo así lo decide. Cristo decidió que el apóstol Pablo le viera para que Pablo se arrepintiera, se convirtiera y pasara de ser un perseguidor de los cristianos a ser el apóstol Pablo, escogido por Cristo, como dice Hechos capítulo 9, para enviarlo a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel.
Y bien clarito lo dice que fue Cristo quien lo escogió. Y esto es gravísimo lo que está diciendo este apóstata de la fe, porque está llamando ni más ni menos que al propio Yeshua HaMashiach, Jesucristo, le está llamando Satanás, porque él dice que fue Satanás quien escogió a Pablo, dice Camilo. Pero resulta que la Escritura, el libro de los Hechos, dice bien claro que fue Jesús. Pero como ese pasaje del libro de los Hechos no le interesa a este hijo de Satanás llamado Camilo, pues claro, dice que lo rechaza, que es falso. Pero eso sí, sin dar absolutamente ninguna prueba de que ese pasaje de Hechos 9 sea falso. Y los pasajes que sí le interesan del libro de los Hechos, entonces sí, dice que son pasajes verdaderos. Pero ¿qué forma de subnormal es esa de retorcer de esa manera las Sagradas Escrituras? Si hasta el apóstol Pedro, como leemos en segunda de Pedro, dijo bien clarito que los escritos de Pablo estaban llenos de sabiduría, era un apóstol, era un hermano en la fe del apóstol Pedro, y los inconstantes son los que pervierten a algunos de estos escritos de Pablo para su propia perdición, que eso ya ocurría en la época de Pedro y de Pablo y ocurre también actualmente, por ejemplo con personajes como este individuo apóstata llamado Camilo Navarro, que tiene que basarse en los escritos de un tipo que no demostró absolutamente nada y que afirmó de forma gratuita, porque le salió de la camisa, que segunda de Pedro es falso. Así. ¿Y qué pruebas y qué demostración hay de eso? Absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna. Sencillamente, como a vosotros los judaizantes no os gusta lo que dijo el apóstol Pedro en segunda de Pedro, pues tenéis que afirmar que es falso. O sea, vosotros encima os tenéis que basar en escritos de rabinos anticristianos y falsarios, fabuladores, engañadores, diciendo babosadas como que Pablo estuvo 14 días en el cielo y Dios le empezó a explicarle lo malo que son los judíos. Pero qué tontería es esa, qué pruebas hay de eso. Una. Bien, a ver, vamos a empezar. Vamos a darte más argumentos históricos para ver si se te aclara la memoria un poquito, porque veo que estás un poco asombrado, parece. Está muy gracioso en este debate hoy, ¿eh? Me tienes asombrado. Mira, te voy a dar algunos datos. Dice: hágales que se asombren, dijo Constantino, y los libros fueron escritos de acuerdo a esto. Esto lo dice el libro La vida de Constantino, volumen 4, página 36-39. Eusebio amalgamó los cuentos legendarios de todas las doctrinas religiosas del mundo juntos como unidad, usando los mitos estándares de Elohim de los manuscritos de los presbiterios como ejemplares, uniendo las historias sobrenaturales del dios Mitra y Krishna con las creencias británicas de Caldea. Eficazmente unieron las oraciones de los presbiterios orientales y occidentales para formar una nueva creencia universal. Constantino creyó que la colección amalgamada de mitos uniría las variantes y opuestas fracciones religiosas bajo una sola historia representativa. Eusebio hizo los arreglos para que los escribas produjeran 50 suntuosas copias a ser escritas en pergaminos de una manera legible y en una forma portátil conveniente por escribas profesionales completamente consumados en su arte. Estas órdenes, dijo Eusebio, fueron seguidas por la ejecución inmediata del mismo trabajo. Nosotros le enviamos a Constantino volúmenes magnífica y detalladamente elaborados y encuadernados en forma de 2 y 3 y 4 pliegues. Esto lo dice La vida de Constantino, el volumen 4, página 36. Ellos eran los nuevos testimonios y esta era la primera mención en el siglo, como he dicho antes, en el 331 del Nuevo Testamento en el registro histórico. Con sus instrucciones cumplidas, Constantino decretó entonces que los nuevos testimonios serían llamados la palabra del Dios Salvador Romano. Vida de Constantino, volumen 3, página 29. A esto hay que añadir también los escritos encontrados en el Qumran. Robert Eisenman, jefe del Departamento de Estudios Religiosos y profesor de religiones de Oriente Medio, en el documento encontrado de Damasco. Este documento tiene similitudes, según este estudioso, con Pablo de Tarso. Y veremos a ver cómo califican a Pablo de Tarso en este documento.
Al igual que el documento de Damasco, el comentario de Habacuc relata cómo ciertos integrantes de la comunidad, inicuamente instigados por una figura identificada como el mentiroso, se separan, rompen la nueva alianza y dejan de observar la Torá. Esto precipita un conflicto entre ellos y el jefe de la comunidad, que se le llama el maestro de la justicia. También se menciona un infame adversario conocido como el sacerdote malvado, que este podría ser Tito Martínez. Y Eisenman ha demostrado de manera convincente que el mentiroso surge dentro de la comunidad de Qumran, tras ser admitido por la comunidad y aceptado como miembro de cierta reputación, deserta, por lo tanto, no es solamente un adversario, sino un traidor como Tito Martínez. Y dice, pero Saulo la interpreta como una auténtica manifestación del Jesús, claro, porque él no conoció a Yeshua, a quien nunca conoció personalmente, y produce su conversión y se convierte en uno de sus aprendices o discípulos según la carta de Gálatas 1, 17 y 18. Luego de los 3 años de aprendizaje, Pablo regresa a Jerusalén a reunirse con los jefes de la comunidad. No es de extrañar que la mayoría sospechen de él, que no se muestren totalmente convencidos de su conversión. En Gálatas 1, 18 al 20 dice que solo vio a Santiago y a Cefas. Todos los demás, incluyendo los apóstoles, parecen haberlo evitado. Le exigen pruebas una y otra vez, y solo entonces encuentran a algunos aliados y empieza a proclamar su nueva fe. Pero se producen algunas discusiones y según Hechos 9:29, ciertos miembros de la comunidad de Jerusalén lo amenazan. Pero no termina ahí cuando escribe a los Gálatas. Claramente hace burla de aquellos que no conocieron personalmente, incluso expresa que cuanto sea o digan que le importa un bledo, o sea, a lo que le importaban un bledo lo que fueran los demás, para él, ya que se ha alejado totalmente de aquellos de su observancia de la Torá. Escribiendo a los filipenses, afirma que no busca la justicia mía, la que viene de la ley. Esas son declaraciones provocativas y desafiantes a quienes se proclaman a un regenerado cristianismo, tal como se desarrollará a partir de Pablo, ya que prácticamente cortado toda relación con sus raíces, y ya no se puede decir que tenga algo que ver con la empresa, a saber, de Yeshua y de sus verdaderos discípulos, que Pablo tenía. Y también tengo que decir que Pablo tampoco reunía a los discípulos para ser, reunía los requisitos para ser apóstol, ya que eso implicaba en estos requisitos haber conocido a Yeshua, haber sido escogido y enviado por Yeshua, haber sido testigos de Yeshua resucitado. Todos los apóstoles, excepto Matías, que fue elegido por sorteo para reemplazar a Judas, cumplieron estas 3 características. Y para colmo de los malos, Pablo se atreve a despreciar a los que nos han visto o han pasado directamente a Yeshua y que son los apóstoles legítimos. En Gálatas 2:6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya decidido ser en otro tiempo nada me importa, el Elohim no hace excepción de personas, a mí pues lo de reputación nada nuevo me comunicaron. Pablo simplemente dice que le importa un comino la reputación de los que han hecho otros en el pasado, siendo esto una clara alusión a los apóstoles directos de Yeshua, principalmente Pedro, concluyendo que como Elohim no hace excepción de personas, él tiene derecho a ser considerado igual o superior a ellos. Dice Apocalipsis 21:12 en adelante, y la nueva ciudad de Jerusalén tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas mensajeros ángeles y nombres escritos que son las 12 tribus de Israel, y en el muro tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Mateo 19:28, Yeshua les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. Como ven en Apocalipsis como en Mateo, hay 12 tronos preferenciales, hay 12 cimientos o fundamentos, y si bien había más apóstoles, hay una clara diferencia de categorías. Aquí no se habla de 120, de 12, de 13, de 14, de 5, sino de 12. Solamente 12, y Pablo se inventó su apostolado. Pablo no conocía a Yeshua. En vez de esto aprendió las enseñanzas de los griegos, de las religiones mistéricas y de los cuentos del Bajo y Alto Egipto, pero en vez de informarse lo más posible sobre Yeshua y orientarse tanto como es posible en él, como modelo, Pablo declara su diferencia simplemente como insignificante y escribe con arrogancia, aun si al Masías no conocimos según la carne, referido a los apóstoles, ya no lo conocemos así. Segunda de Corintios 5:16.
Y en sus enseñanzas, el apóstata Pablo adapta completamente el cristianismo al Imperio Romano, declarando que el cristiano debe obedecer la superioridad de este mundo, ya que ésta está impuesta y ordenada por Elohim y que es sirvienta de Elohim, que con espada cumple juicios justos. Romanos 13. Una enseñanza con efectos desastrosos para los siguientes 2000 siglos. Pablo incluso cita a algunos escritores griegos. Por ejemplo, en Hechos 17:28, Menandro, Tais en 1 Corintios 15:33, Epiménides en Tito 1:12. Eso por resaltar algunas cosas más. En cuanto a lo que dices de que era judío y que estaba en contra del cristianismo, hombre, pues claro que vamos a ver los documentos de nuestro pueblo, no vamos a ver la literatura de ultramar del cristianismo, eso está claro. La literatura que es tuya y que tú como fanático que eres, pues resaltas en contra del pueblo verdadero de Hashem. Tú dices que ellos lo vieron, pero la cuestión es que Yahshua dijo que no lo podían ver. Y lo que yo digo es que no lo podían ver aquí en la tierra. A ver si aclaramos esto. No lo podían ver aquí en la tierra. En el cielo, en visión, como lo vieron Juan y Esteban, lo podían ver. Pero no aquí en la tierra, porque Yahshua dijo que aquí no lo verían más, como ya te he demostrado antes. Pero tú, como apóstata que eres, pues prefieres contradecir a Yahshua y decir que yo no creo en Yahshua, porque yo sí que creo en Yahshua, pero no a la manera que tú crees, romanizado, paganizado, como romano que eres, y basta de decir eso, pero tú no crees las palabras de Yahshua, ciertamente, y te saltan la dirigente diciendo que ellos lo vieron la luz. Pero aquí dice Yahshua que ya no lo verían más. Y la cuestión es que esta luz se aparece en el camino, no se aparece en el cielo. Por lo tanto, esta luz se aparece en la tierra, y dicen que lo ven aquí en la tierra, como ya te he demostrado. Y en el griego, déjate de decir que no, porque si todas las traducciones que saben más que tú, los traductores de griego y que yo, pues si lo han traducido así será por algo, Así que dejas de decir tonterías. En cuanto a la luz, ya te he dicho lo que dice el texto griego, dice que estando la luz, lo vieron a él, lo dice claramente el texto griego, Así que déjate de decir ya chorradas sobre ese aspecto. Luego, ¿qué más me has dicho aquí? Que tus insultos, me has vuelto a decir lo de los insultos, pero te he dicho antes. Bueno, te voy a contestar. A ver, lo de si Pablo, el apóstol Pablo, vio a Jesús en la tierra o no vio a Jesús en la tierra. ¿Dónde dice el pasaje de Hechos que el apóstol Pablo vio a Jesús en la tierra? Criatura mentirosa, no lo dice en ninguna parte. No lo dice en ninguna parte. Vio a Jesús, vio una luz y vio a Jesús, pero no dice que lo vio físicamente aquí en la tierra. Tuvo una visión, de la misma manera que también Esteban tuvo una visión de Jesús y de la misma manera que también Juan tuvo una visión de Jesús. Por lo mismo ocurrió con Pablo, tuvo una visión de Jesús. Y los que iban con él en el camino de Damasco solo vieron el flash de luz, pero no vieron a nadie. Solamente lo vio el apóstol Pablo, lo vio en visión celestial, evidentemente. Eso no significa de ninguna manera que Jesús estuviera en la tierra. Repito, fue una visión celestial que tuvo el apóstol Pablo en el camino de Damasco. Por lo tanto, estás mintiendo cuando estás diciendo constantemente que Pablo vio a Jesús en la tierra. Eso es mentira. No lo dice eso el texto por ninguna parte. Respecto a los 12 apóstoles, los 12 cimientos de la nueva Jerusalén celestial que simbolizan a los 12 apóstoles. ¿Y qué? Claro que simbolizan a los 12 apóstoles. ¿Significa acaso eso que el apóstol Pablo no fuera un enviado, no fuera un enviado por Cristo a los gentiles? Pues claro que no. Estaba un grupo selecto, el grupo principal que era el grupo de los 12, que convivieron con Jesús durante los 3 años y medio. Ese era el grupo selecto de los 12, un grupo irrepetible, los 12. Y eso es lo que simbolizan los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén. Y luego aparte Jesús, como leemos en Hechos capítulo 9, como ya he leído anteriormente, escogió al apóstol Pablo para ser apóstol, es decir, enviado a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel, para llevar su nombre, para llevar el evangelio a las naciones. Fue otro apóstol
que no formaba parte del grupo de los 12. Pero ese argumento que tú das de que el apóstol Pablo era un apóstol falso, era un apóstol de Satanás, porque él no formaba parte del grupo de los 12, es un argumento de lo más estúpido y falso. Después has dicho tú que el apóstol Pablo no reunía los requisitos para ser apóstol. Eso que dices es mentira. Los requisitos para ser apóstol de Cristo es haber visto a Cristo resucitado y tener las señales de apóstol. Ambos requisitos los tenía el apóstol Pablo. Él vio a Jesús resucitado porque se le apareció en el camino de Damasco y tenía las señales de apóstol, como eran las señales que Dios le dio, los prodigios, y que leemos bien clarito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que eran sus señales de apóstol, los milagros, los prodigios que Pablo hacía. Y después has citado tú, en tu participación, un texto, que lo voy a leer aquí, una supuesta frase del emperador Constantino: hágales que se asombren, dijo Constantino, y los libros fueron escritos de acuerdo a esto. Libro de la vida de Constantino, 4 volumen, tal y tal y tal. Bien, pues con esta frase, tú y todos los hijos del diablo como tú, apóstatas, pues pretendéis hacernos creer que los escritos del Nuevo Testamento fueron escritos a partir del siglo IV por orden del emperador Constantino. Vamos a ver, realmente tú, Camilo, debes tener realmente el cerebro de lenteja, o tu maldad ya no te hace ni razonar. Vamos a ver, criatura mentirosa. Resulta que el emperador Constantino vivió en el siglo IV. Siglo III. Y los escritos del Nuevo Testamento ya existían y se leían mucho tiempo antes del siglo IV. Es decir, ya en las comunidades cristianas de los siglos I, II y III se leían y citaban los escritos del Nuevo Testamento, como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las epístolas de Pablo, etc. Se leían, como se puede comprobar leyendo los escritos de los primeros llamados padres de la Iglesia de los siglos II y III, los cuales ya citaban pasajes enteritos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, ¿cómo Constantino, el emperador Constantino que vivió en el siglo IV, iba a ordenar que se escribieran los libros del Nuevo Testamento si ya existían muchísimo tiempo antes de la existencia de Constantino? Es absolutamente imposible. Lo que estás diciendo es de una persona realmente subnormal. Realmente tú, Camilo, estás loco de remate. Además de ser un embustero patológico, estás loco de remate. Eres un analfabeto que no sabes nada de las Sagradas Escrituras, ni mucho menos de la historia eclesiástica. Ese pasaje que has citado, ese pasaje de Constantino, no habla por ninguna parte del Nuevo Testamento. Por ninguna parte. No menciona los evangelios ni las epístolas por ninguna parte. Lo que dice es que Constantino ordenó que los paganos se asombraran. Y entonces dice el texto que los libros fueron escritos. Pero vamos a ver, criatura necia. ¿Dónde dice ese pasaje que se refiere a los escritos, a los libros del Nuevo Testamento? No dice qué libros fueron esos. El pasaje no dice por ninguna parte que fueran los libros del Nuevo Testamento, porque, repito, esos escritos del Nuevo Testamento ya existían muchísimo tiempo antes de existir Constantino. Tú sencillamente estás mintiendo como buen hijo de tu padre, el diablo que eres. Y luego este analfabeto del Camilo dice que fue el obispo Eusebio de Cesarea, enseña él, que era amigo, como sabemos, del emperador romano Constantino, que fue este obispo de Cesarea el encargado de crear el Nuevo Testamento, los escritos del Nuevo Testamento. Pero vamos a ver, necio, analfabeto. ¿No sabes que Eusebio de Cesarea lo que hizo sencillamente es recopilar? ¿Sabes lo que significa esa palabra, idiota? Recopilar muchos de los libros del Nuevo Testamento que ya existían en un solo volumen. Es decir, todos esos escritos del Nuevo Testamento que estaban dispersos fueron a partir de entonces recopilados en un solo volumen, al cual se llamó a partir de entonces el Nuevo Testamento. Pero estos escritos no fueron inventados o creados en esa época de Constantino, como tú falsamente pretendes hacernos creer, sino que ya existían en esa época, eran leídos por los cristianos de los primeros siglos, mucho tiempo antes de que existiera Constantino y el obispo Eusebio de Cesarea. Decir que el Nuevo Testamento fue escrito por orden de este emperador romano Constantino, solamente puede decirlo
un subnormal, un embustero patológico como es este tipo llamado Camilo Navarro y demás engendros judaizantes y mentirosos como él. Así de simple. Es totalmente imposible que dichos escritos del Nuevo Testamento fueran escritos por orden del emperador romano Constantino. Es una burda mentira, es algo tan estúpido que una persona que tenga un poquito de conocimiento de historia eclesiástica se ríe de ti, se ríe de vosotros, de semejante imbecilidad, de semejante tontería. Vamos a ver. Voy a citar ahora, por ejemplo, lo que dijo Lucas, el escritor del Evangelio que lleva su nombre y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas, resulta que era, además de ser un médico, era discípulo de Cristo y era también un gran historiador. Sencillamente Lucas lo que hizo es escribir lo que él mismo vio, lo que él mismo investigó, como leemos en Lucas 1:3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozca bien las verdades de las cosas en las cuales has sido instruido. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí lo dice bien claro, Lucas no escribió lo que Pablo le dictaba, como tú enseñas, hijo del diablo. Sencillamente Lucas escribió lo que él mismo había investigado de forma concienzuda y lo que había vivido en sus viajes por el Imperio Romano con el apóstol Pablo. Porque en muchos de los viajes, como sabemos, Lucas, que era el escritor, acompañaba a Pablo y escribía en un libro lo que ellos experimentaban y los lugares por donde viajaban. Por lo tanto, eso que tú dices, de que Pablo dictó a Lucas lo que tenía que escribir, solamente puede decirlo un subnormal y analfabeto, un embustero patológico como es Camilo Navarro. El libro de los Hechos de los Apóstoles, esto es fundamental, es una narración histórica y fidedigna de la historia de los primeros cristianos. Pablo no escribió ni dictó a Lucas el libro de los Hechos. Sencillamente a Pablo se le menciona evidentemente en el libro de los Hechos, pero Pablo no tuvo que ver nada con escribir el libro de los Hechos. Tú, Camilo, sencillamente eres un embustero, un mentiroso compulsivo, además de un total analfabeto. Fue Lucas quien lo escribió como fruto, como hemos visto, de su personal investigación, siendo guiado evidentemente por el Espíritu de Dios, como dijo el propio Jesús, que el Espíritu os guiaría a toda la verdad. Y el relato de Hechos capítulo 9, versos 13 al 16, es por tanto un relato absolutamente cierto. Tú dices que ese es un pasaje falso, pero es totalmente cierto. Dice bien claro que Jesús se apareció a Ananías. Bueno, vamos a ver. Primero dices que Pablo reunía los requisitos para ser apóstol, pero tú, como buen falsificador de la historia que eres, pues cambias lo que te interesa. En el libro de Hechos, número 1, habla sobre los requisitos que tenía que tener una persona para ser apóstol. Y aquí, en Hechos 1:21, dice: por eso otro tiene que ocupar el lugar de Judas, para que junto con nosotros anuncie a todo el mundo que Yeshua resucitó. Tiene que ser alguien desde el principio haya andado con Yeshua, y con nosotros alguien que lo haya conocido desde que Juan lo bautizó hasta el día en que subió al cielo. Los candidatos presentados para ocupar el puesto fueron dos. Uno de ellos se llamaba Marsabás, más conocido como el Justo, y el otro Matías. Por lo tanto, los requisitos eran que tenían que haber estado con ellos, con Jesús en vida, que Pablo no los tuvo, y que lo tenían que haber visto desde que Juan lo bautizó hasta el día que subió al cielo. Y Pablo no lo vio. Por lo tanto, lo que tú has hecho ha sido una falsificación y mentir. Como hijo de Satanás que eres y de la Iglesia romana, pues apoyar la falsificación de Pablo. Después hablas y saltas la pajoreta idea de que los testamentos existían desde antes. A ver, muchacho, si lo primero que aparece en la historia son las cartas de Pablo, que no te enteras, tío, o todavía no sabes lo que hay, y luego aparece el Evangelio de Marcos, y lo último, en el 150 alrededor, el Evangelio de Juan.
Entonces, ¿tú cómo puedes decir esas tonterías, muchacho? Claro que existían lo que se conocía como dichos de Yahshua, pero no solo estaban estos escritos. Había más de 50 tipos de evangelios andando sobre aquella época. Entonces, cuando la Iglesia Católica hace el canon, está de acuerdo a que coge el canon para apoyar las doctrinas diabólicas que ellos, y el apóstata de Pablo y el sirviente de Roma y Pablo, Tito Martínez, apoyan, que es apoyar las doctrinas de Pablo, que fundamentan el cristianismo desde el principio. Y como ya te dije, la doctrina del velo, por ejemplo, la toman de 1 Corintios 11. La suplantación de la Iglesia por Israel, que la Iglesia está antes de Israel, lo sacan de Romanos 11. Y ese segundo ser divino, que aparece en la Trinidad, aparece en Efesios 2. Entonces, por lo tanto, podemos encontrar ahí muchísimas doctrinas que ya en el próximo debate extenderé, y más historia de argumentos históricos. De momento, tú, Tito Martínez, no has dado ni un solo argumento histórico de lo que tú dices. Solo te has apoyado en razonamientos, que para aquí, que para allá, pero ni un solo argumento histórico. A lo largo de este debate yo he demostrado con argumentos citados de los mismos que han hecho el canon y de las personas de los supuestos padres de la Iglesia, que citaban muchos las cartas de Pedro o, por ejemplo, Hechos como falsas. Y además de esto, por las interpolaciones que hay en las Escrituras, que se cambian para adaptar el mensaje. Hay que contar también con la estrategia de redacción de los que redactaron las Escrituras, para apoyar también todo lo que ellos creían. Luego tú dices que no, que Hechos no se lo dictó Pablo a Lucas. Pues muchacho, pues está claro que Pablo le contó todo lo que dice el libro de Hechos. Si no, ¿cómo va a saber él que Pablo le pasó todas esas cosas? Pues lógico que Pablo se las tuvo que contar, muchacho, y él escribirlas. Y tú, como ignorante que eres y analfabeto, pues dices que no. Luego, me dices que esa luz no se le apareció aquí en la tierra. Pero como vemos, eso es totalmente falso. Porque aquí dice, en Hechos 9:13, dice: yo estaba Saulo por llegar a Damasco, de pronto, desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como de un rayo. Saulo, Saulo, una voz le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Quién es el Señor? Preguntó. Yo soy Jesús. Respondió: es quien me está persiguiendo. Y en fin, empieza a retallar su testimonio, pero dice que esta luz lo rodea, que baja desde el cielo y lo rodea aquí en la tierra. Por lo tanto, no lo ve en el cielo. Así que deja de decir mentiras de que es una visión, porque no aportan ningún dato de que fuera una visión. A ver, dime, a ver dónde dice el texto que Pablo tuvo una visión ahí. No dice por ningún sitio que Pablo tuvo una visión. Lo que dice es que se le aparece una luz en el camino, según Pablo y según el fabulador Lucas, y tú, sirviente de ellos, como lo apoyas. Y como ya te he dicho antes, Juan y Esteban estaban ambos en el Espíritu. Pablo no estaba en ninguna de esas dos y por lo tanto no es el caso. Luego, como ya te he demostrado a lo largo del debate, pues el apóstol Pablo estaba totalmente en contra de la Torá. Ya lo he dicho antes, en Hebreos 7:19 dice: ¿y qué me dices? La ley se introdujo para que el pecado abundara. Esto es una blasfemia. Aquí él alude que la ley es un medio para que el pecado abunde. Y mira esto otro: para que el pecado no se enseñoree de vosotros, pues no estáis bajo la Torá, sino bajo la gracia. Esto significa que si estamos bajo la Torá, el pecado será señor en nosotros. Observemos a este apóstata rebelde que ni aun a su maestro obedecía, a Yahshua, que en una ocasión dijo que él no había venido a abolir la Torá. Mateo 5:17-19, que igual como el apóstata Tito Martínez, pues prefiere apoyar a Pablo en vez de Yahshua. Por lo tanto, la Torá, el apóstol Pablo está totalmente en contra, como ya también he demostrado. Tú dices que no hay diferencia entre los que vieron la luz y no, pero ya te lo he dicho antes, una y otra vez ya vamos repitiendo esto en las tres tandas. Yo creo que está muy claro. En Hechos 9 dice que oyeron la voz, pero sin ver a nadie. Y en Hechos 22:9 dice que oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Entonces esa es la primera contradicción que encontramos. Y no me digas que hay que pegar uno y otro porque están contando la misma historia. Entonces no me digas que hay que pegar uno y otro. Y
esas contradicciones son evidentes cuando se mira en el griego, que dice que estando de hecho la luz, vieron a él. O sea que Pablo está diciendo que vieron al mismo nivel que él a Yeshua. Y Pablo dice que lo vio en la tierra. No digas que no lo vio en la tierra, porque ya te lo he demostrado que sí. En 1 Corintios 9:1 dice: no he visto yo a Masías nuestro Adón. Y aquí la palabra que utiliza es la palabra roao, que quiere decir discernir claramente físicamente. Por lo tanto, lo vio aquí en la tierra. Y cualquiera que lea 1 Corintios 15:8, cualquier persona que lo lea, fue visto por Kefa, después por los 12, después fue visto por los 500 hermanos en el mismo tiempo, la mayoría que todos estaban vivos, pero algunos han muerto. Después fue visto por Jacob y por todos los miserios. Y en último de todos fue visto por mí, a pesar de que nací en el momento equivocado. Por lo tanto, él compara que vio lo mismo que sus apóstoles originales. Dice que lo vio aquí en la tierra. Por lo tanto, deja de mentir y decir que no, para apoyar su versión. Y como ya te he dicho, vas en contra de las palabras de Yeshua, que ya te dije que en Mateo 24:16 dice que si te dicen allí está, no lo crean, o no vayan, no lo miren, y tú sin embargo crees al testimonio del apóstata Pablo en vez de creer a Yeshua, que dijo que ya no lo verían más aquí en la tierra, que es muy diferente verlo en visión como lo vio Juan y Esteban, que estaban en el espíritu. El apóstata Pablo no estaba en ningún espíritu. Y por añadir algunas cosas más, como ya demostré también, Pablo mintió a la iglesia de Jerusalén, demostrando que enseñaba a judíos a que dejaran la circuncisión anteriormente. También en el Salmo 110:11 dice que el Masías tenía que permanecer en el cielo hasta que pusieran a sus enemigos por estrado de sus pies. Y por lo tanto, él no podía descender aquí en la tierra para parecérsele según el visionario Pablo, igual que José Smith, y tú como ignorante que eres, pues te lo crees. Y respecto pues a todas las citas bíblicas, pues ya te he dicho que tenemos que mirar al canon de las Escrituras, quién lo hizo, que es la Iglesia Católica Romana, y tenemos que mirar lo que ellos dicen. Y como ya te he demostrado, lo que ellos dicen es totalmente opuesto a lo que tú estás enseñando aquí, que es defender una Biblia católica, hecha por los católicos romanos, excluyendo algunos libros, pero tú como católico romano que eres, pues la pruebas. Apruebas todas las enseñanzas del apóstata Pablo, y todas las variantes de esas enseñanzas. Dices también lo de Timoteo, que se me olvidó contestarte antes, que me lo dejó. Dices que Pablo circuncidó a Timoteo, pero lo circuncidó por causa de los judíos, no lo circuncidó porque él quisiera circuncidarlo, lo hizo por temor a los judíos que habían allí, y porque Timoteo era de madre judía, y para un judío se es judío si es de madre, y por lo tanto él se tenía que circuncidar. Entonces no lo hizo tanto por su causa de que él quería. Bueno, vamos a ver. Primero, vamos a ir por lo último, el canon. Y dale con el canon. El canon, a partir del siglo IV, con Constantino y Eusebio de Cesarea, es cuando se empieza a juntar. Te he dicho bien clarito en mi anterior participación que esos escritos del Nuevo Testamento ya existían mucho tiempo antes de formarse el canon, lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Es decir, que ni Constantino ni Eusebio de Cesarea ordenaron que se escribiera el Nuevo Testamento, pedazo de burro. Lo que ordenaron es que se compilaran todos esos escritos apostólicos en un solo volumen, que es lo que conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Te entra en la cabeza? Deja de decir tonterías y babosadas diciendo que fue por orden de Constantino que se escribiera el Nuevo Testamento. Solamente eso lo puede decir un subnormal, un necio como tú. Ellos sencillamente los compilaron los libros en un solo volumen. Es lo que ordenó el emperador. Y Esteban, por cierto, dice bien clarito, has dicho tú bien clarito que Esteban estaba en el Espíritu. Yo te pregunto a ti, necio, ¿dónde dice Hechos capítulo 7 que Esteban estaba en el Espíritu? No lo dice por ninguna parte, eso te lo has inventado. Y por cierto, ¿por qué tú citas el libro de los Hechos
citas pasajes del libro de los Hechos y tú no crees en el libro de los Hechos, dices que es un libro falso. ¿Por qué lo citas? Porque tú sencillamente citas del libro de los Hechos lo que te interesa. Y pasajes que no te interesan, como es el capítulo 9 del libro de los Hechos, los rechazas. Porque el capítulo 9 dice bien clarito que fue Jesús quien escogió a Pablo. Y ese, claro, ese no te gusta. Ese lo rechazas. Y aceptas otros pasajes del libro de los Hechos. Pero sé consecuente, subnormal. Sé consecuente. Si tú no crees en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no lo cites. Rechaza completamente el libro de los Hechos. Vamos a ver, dices tú una gran mentira. Dices que el apóstol Pablo enseñaba que la ley está abolida. Pero vamos a ver, mentiroso. ¿Dónde en los escritos de Pablo dijo él que la ley de Dios está abolida? ¿Cómo iba a decir Pablo que la ley de Dios está abolida si dijo bien clarito que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno? Romanos capítulo 7. Y ahora vas tú y dices que Pablo enseñaba que la ley de Dios ya no existía, que la ley de Dios estaba abolida. Pero será el mentiroso e hijo del diablo. Gálatas 3. Serás hijo de Satanás, calumniando de esa manera al apóstol Pablo, cuando él habló claramente de la ley de Dios como algo en vigencia, como algo que nos lleva al conocimiento del pecado, que la ley de Dios no te puede dar la justificación, que la ley de Dios no te puede salvar. Si tú cumplieras toda la ley de Dios a la perfección, pues claro que te podrías salvar, tendrías vida eterna, tendrías la justificación, si la cumplieras en su totalidad. Pero es que nadie la cumple en su totalidad, por eso es que la ley te condena, pedazo de necio. Te condena a muerte porque nadie la cumple a la perfección. La ley jamás fue dada para que el ser humano se salve. El propósito de la ley sencillamente es darnos el conocimiento del pecado. Y después lo que hace es llevarnos a Cristo para darnos la vida. Que es Jesús, pedazo de hijo de Satanás, quien nos da la vida. No es la Torá. Por eso es que dijo Jesús a los fariseos engañadores como tú: y no queréis venir a mí para tener vida. El ir a la Torá no te va a dar la vida, no te va a dar la salvación, no te va a dar la justificación. La ley lo único que hace es condenarte, maldecirte por no cumplirla en su totalidad. ¿Entiendes? Si tú cumplieras perfectamente toda la ley, todo lo que está escrito en los libros de la ley, en el libro de la ley de Moisés, pues tú, claro, serías justificado. Pues claro que sí. Serías salvo, tendrías vida eterna. Pero el problema es que nadie cumple la ley a la perfección. Por eso es que la ley te maldice, la ley nos maldice. Y por eso es que solamente Cristo nos puede dar la vida. Es Cristo quien nos libra de la condenación de la ley. ¿Entiendes? La ley de Dios no fue abolida, la ley de Dios sigue en vigencia y sigue cumpliendo su propósito, que es el de dar el conocimiento del pecado, nos condena a muerte y después nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. ¿Qué es lo que has hecho tú? Pues tú sencillamente te has apartado de Cristo y te has ido a la ley pretendiendo justificarte por las obras de la ley. El apóstol Pablo dijo que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mira, como tú eres tan necio y perviertes de esa forma tan satánica las palabras de Pablo, como dijo el apóstol Pedro, los cuales los inconstantes, los necios como tú, retuercen esas palabras de Pablo para su propia perdición, es lo que te pasa a ti. Tú no entiendes esa expresión de Pablo, cuando dijo que la ley se introdujo para el pecado abundase y para que el pecado abundase. Por supuesto que sí. La ley se introdujo para que el pecado abundase, porque es la ley la que nos da el conocimiento del pecado. Lo que hace es reavivar el pecado, la ley. Porque yo no sabría lo que es codiciar si la ley no dijera no codiciarás. Por eso es que dijo Pablo que la ley se introdujo para el que el pecado abundase. Después, yo no he dicho por ninguna parte que la luz esa en el camino de Damasco no se apareciera en la tierra. ¿Cuándo he dicho yo, pedazo de embustero, que esa luz no apareció en la tierra? Chico, pues claro en la que tierra, apareció pues en la es tierra. que apareció aquí. Pues pero Pablo, cuando aparece esa luz, ve una visión, ve a Jesús. Jesús se aparece a él, pero es el Jesús glorificado, el Jesús glorioso. Algo semejante a lo que le ocurrió a Esteban en el capítulo 7 de Hechos, que también vio a Jesús glorificado. Pues exactamente lo mismo le ocurrió a Pablo.
Él vio al Cristo glorioso, pero en ninguna parte dice el texto que lo viera en la tierra. Por supuesto, la luz la vio en la tierra, pero a Jesús no le vio en la tierra. El pasaje no dice por ninguna parte que Pablo viera a Jesús Pues en la un niño tierra. lo entiende, muchacho. Lucas iba con Pablo en los viajes, sencillamente. Por eso es que Lucas escribía todo lo que le experimentaban y veían, porque pedazo de necio, era quien viajaba con Pablo, era su compañero de viaje. En los viajes misioneros que hacía Pablo era Lucas, especialmente quien la acompañaba. Y él, como historiador que era, registraba en el libro, pues dónde iban, a los lugares que iban y lo que ocurría, sencillamente. Después has dicho que el Evangelio de Juan fue escrito en el año 150. Pero vamos a ver, su normal. ¿Qué pruebas hay? Dime tú una prueba que demuestre que el Evangelio de Juan fue escrito en el año 150 después de Cristo. No hay ni una sola prueba. Aquellos falsos eruditos que dicen que los evangelios como el de Juan fueron escritos después, en el año 150 después de Cristo, no dan absolutamente ninguna prueba. Es una opinión de ellos, una opinión. No existe ninguna prueba de que los evangelios fueran escritos en el siglo II. Al contrario, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya existían en el siglo I. Antes del año 70 se escribieron las 4 narraciones evangélicas. Después, has mencionado Hechos capítulo 1, verso 21, cuando se habla de los requisitos para ser apóstol. Pero vamos a ver, su normal. ¿No te das cuenta que ahí está hablando del grupo de los 12? Para formar parte del grupo de los 12, tenía que haber sido alguien que conoció a Jesús desde el momento de su bautismo y conoció a Jesús físicamente aquí en la tierra. Para formar parte de ese grupo de los 12, pedazo de necio. Y Matías reunía esos requisitos. Pero es que Pablo no formaba parte del grupo de los 12 apóstoles. Era otro apóstol que escogió Pablo para enviarlo a los gentiles. Así que no vengas con ese argumento falso y estúpido de que Pablo no reunía las cualidades para ser apóstol. Porque Pablo las reunía perfectamente, porque vio a Cristo resucitado. Se le apareció a él, vio a Cristo resucitado y además tenía las señales de apóstol, como eran esos prodigios, esas señales que tenía, ese poder de Dios que tenía y que demostraban claramente que era un auténtico apóstol de Cristo. Y evidentemente el apóstol Pablo no convivió con Jesús desde el momento de su bautismo, evidentemente por la sencilla razón de que él no formaba parte del grupo de los 12. Después has hablado de la teología del reemplazo. Dice este mentiroso y apóstata del Camilo que el apóstol Pablo enseñó pues la doctrina de la sustitución de la Iglesia. Es una doctrina conocida también como la teología del reemplazo. Pues eso que estás diciendo, hijo del diablo, es una gran mentira. Ese pasaje de Romanos capítulo 11 no dice por ninguna parte que la Iglesia sea Israel. Jamás dijo eso Pablo. Ni tampoco dijo que la Iglesia de Cristo ha sustituido o reemplazado a la nación de Israel. El apóstol Pablo siempre habló de Israel y de la Iglesia de Cristo como dos pueblos diferentes, uno celestial y el otro terrenal. Uno celestial y el otro terrenal. Él nunca enseñó esa doctrina católica, esa doctrina falsa, diabólica, del reemplazo, la teología del reemplazo. Pablo jamás enseñó eso. Pablo jamás enseñó, por ejemplo, tampoco la doctrina del trinitarismo, del falso Dios trino. Nunca. Tú acusas falsamente a Pablo de que él enseñaba la teología y las doctrinas de la Iglesia Católica Romana, pero vamos a ver, subnormal. Esto ya te lo dije en mi primera participación. Demuéstranos a todos que el apóstol Pablo predicaba y enseñaba las doctrinas de la Iglesia de Roma, como por ejemplo el Dios trino, como por ejemplo el culto a la hostia, como por ejemplo el culto a María, como por ejemplo el purgatorio. Demuéstralo a todos, a ver. Soy embustero. En ninguna epístola de Pablo se enseñan esas doctrinas. En pasajes como Efesios, por ejemplo, en Filipenses, capítulo 2, ahí lo que se enseña es la doctrina de la preexistencia divina del Mesías. Porque la doctrina de la divinidad de Cristo, la doctrina de la divinidad del Mesías, su normal, no se la inventó Pablo. Lo dice el Tanakh,
por ejemplo, en pasajes como Isaías 9:6, cuando es una profecía que se habla del Mesías y dijo que sería uno de los títulos que se le había llamado al Mesías es Dios fuerte, Dios poderoso. Es decir, un ser poderoso. Cristo era un ser poderoso, era un Dios. La doctrina de la divinidad de Cristo no se la inventó Pablo, pedazo de necio. La doctrina de la divinidad del Mesías aparece en el Tanakh. Tú no crees en el Tanakh, tú no crees en las Sagradas Escrituras hebreas, tú no crees en el libro del profeta Isaías, porque ahí se habla bien clarito, se profetiza la venida del Mesías y dice que se le llamaría Dios poderoso, Dios fuerte. Y respecto a la doctrina del enoteísmo, que es lo que enseñamos los cristianos bíblicos, es decir, la doctrina de que el Dios Padre es el Dios supremo, entre otros muchos dioses, entre otros muchos señores inferiores a él. Esta doctrina es enseñada bien clarita en toda la Biblia, como por ejemplo en pasajes de la Torá, en Deuteronomio 10:17, entre otros muchos pasajes más del Tanakh, donde se dice bien claro que el Dios Padre es el Dios de dioses y el Señor de señores, indicando así la existencia de otros muchos dioses y señores inferiores al Dios Supremo, al Padre Celestial. Y esto es lo que se llama el lenguaje teológico moderno, enoteísmo. Esta es la verdadera teología bíblica, la cual este apóstata de la fe, este hijo del diablo, este mentiroso llamado Camilo, es la que rechaza. Y por lo tanto tiene que rechazar lo que Dios dice evidentemente en el Tanakh y en la ley, que es claramente el enoteísmo, el que el Dios de Israel es el Dios supremo, entre otros muchos dioses y señores inferiores a él. Este apóstata, por ejemplo, repite también la mentira de que el apóstol Pablo estaba en contra de la ley de Dios. Pero vamos a ver, hijo del diablo, si el apóstol Pablo, como ya te he dicho varias veces, dijo bien claro que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, ¿cómo puedes calumniar de esa manera a este apóstol de Cristo como era Pablo, cuando estás diciendo todo lo contrario de lo que dice la Escritura? Claro, tú lo que haces es quebrantar constantemente la Torá, la ley de Dios, por ejemplo, especialmente el mandamiento de no dirás falso testimonio, y es lo que haces tú. Mira, esto es como si yo digo, por ejemplo, que el pan es bueno, pero luego digo que estoy en contra del pan. Esto es absurdo. Pues igual con Pablo, el apóstol Pablo decía que la ley es buena, es santa. ¿Cómo Pablo iba a hablar en contra de la ley? Pedazo de subnormal. El apóstol Pablo cumplía la ley de Dios a la perfección. ¿Y por qué? Porque bien clarito, el que ama al prójimo, al próximo, ha cumplido la ley, por eso el cumplimiento de la ley es el amor. Como dijo Pablo en Romanos capítulo 13. En Romanos 7, versos 12, el apóstol Pablo dijo bien claro que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Bien clarito. El apóstol Pablo dijo bien claro que por medio de la ley tenemos el conocimiento del pecado. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Romanos 7:7. Por lo tanto, esa afirmación que hace este embustero, este hijo del diablo, que lanza contra Pablo de que él se oponía a la santa ley de Dios, pues es sencillamente una mentira repugnante, una mentira diabólica, que solamente un hijo del diablo como Camilo Navarro la puede enseñar. Y respecto a ese pasaje de Gálatas capítulo 5 verso 4, este texto no se dice por ninguna parte que Pablo estuviera en contra de la ley de Dios. Lo que dice el pasaje es que los que pretenden justificarse por medio de las obras de la ley han caído de la gracia, como te ha pasado a ti. Así que aquí terminamos ya el debate. La próxima que tengamos, pues seguiremos con este tema, que ahí se han quedado muchas cosas, y decir solamente a los que estén escuchando este debate, los que vayan a oírlo, que toda la refutación de todas las mentiras que ha dicho y que va a decir también en la próxima que va a decir este embustero del Camilo, están totalmente refutadas en mi documento PDF que tengo publicado en mi sitio web. Basura. Donde se refutan totalmente y cada uno de los argumentos falsos y diabólicos que da Camilo Navarro. Y yo en ese documento que también está en formato de audio MP3, cualquiera lo puede descargar desde mi sitio web. Bien, pues terminamos por hoy el debate. Ahí ha quedado grabado. Ya simplemente me tienes que decir la fecha para que tengamos el siguiente debate. El viernes. Muy bien, pues el viernes a la misma hora
estaremos aquí pero va a ser en público, con testigos, con público, como cualquier debate normal. Yo no sé por qué te da miedo un debate público. Esa es la razón por la cual no has querido tener un debate público, ¿eh? ¿Por qué no has querido tener un debate con testigos? Si no me vengas con la babosada de que si manipulaciones y público, esto es público. Este debate lo va a ver el público. No, esto ha sido un debate privado. Esto ha sido un debate privado entre tú y yo nada más. Y luego, pero los debates verdaderos siempre se hacen con testigos. Si has visto debates en televisión, siempre hay público, siempre hay testigos que luego pueden hacer preguntas tanto a ti como a mí. Muy bien, sí. Eso es un debate de Pero verdad. como tú eres un manipulador, pues hay que tener mucho cuidado contigo. No hay ninguna manipulación. El próximo viernes va a ser un debate público, va a haber testigos, quien quiera luego hacer preguntas, el que quiera luego hacer preguntas, cuando terminemos tú y yo el debate, pues la va a poder hacer. Y como son todos tus discípulos, pues me harán preguntas a mí, como cobarde. Claro que te harán a ti, también me harán a mí. Como cobarde que es, pues necesitan meterse con 20 personas más a que a mí me intenten refutar entre todos sus discípulos y él, porque él solo no puede, como he demostrado en este debate. Pues en cuanto a lo si que quieres en el próximo debate, la contestación a tu réplica está en mi blog, o blog camilonavarro.com. Ahí está la réplica, a su réplica que publicó en PDF. Que por cierto solo publicó parcialmente su réplica, no publicó como los cobardes. Bueno, lo que dices es mentira. El debate lo entero como yo publiqué en mi blog. Es mentira. Cualquiera lo puede ver. Estás mintiendo como buen hijo de Satanás que eres, porque en mi documento he dado bien clarito el enlace donde... No has puesto todos mis argumentos, de principio a fin. Solo has dado datos. He dado el enlace, necio, el enlace de tus respuestas que están en mi foro. El enlace. He dado el enlace, léelo que está en mi documento. Ahí están todas tus respuestas. Eres un embustero patológico. A ver, Satanás, tranquilo. Eres un embustero patológico. Tranquilo. Mientes como tu padre el diablo. De la cabeza, no te retorciejes. Satanás es el padre de la mentira y tú como mientes. Tu padre, no te desilusiones, hombre, que vamos a tener más debates. Este ya queda bastante demostrado. Pero bueno, reconoce que eres un mentiroso, porque el enlace lo he puesto en mi documento. Yo no lo he visto, yo fui ayer a ese enlace y lo único que salía en ese documento PDF era tu réplica. Salía tu réplica número 3, no salía nada. Aquí va el documento, ábrelo. Ábrelo y dime si no aparece ahí el enlace de tus respuestas. Vamos a ver, si no lo has cambiado, claro. Ahí está el documento. A ver, ¿dónde está? Yo no lo veo aquí. Nada. No, dale a aceptar para que se baje. Pues si es que no lo veo. No se ve aquí nada. Está esperando para que le des y lo bajes. No, pero ahí es que no me aparece aquí. Aquí no me aparece ningún nada. Lo único que me acaba aquí es un último mensaje de las 23:57. Aquí